Hay una iglesia en España en cuyo altar está grabada una frase escrita en latín que dice: perteneciente a la mala secta. Si quieres conocer por qué, quédate con nosotros. Bienvenido a conocer la historia oculta, el lugar donde descubrir su lado más desconocido. En este vídeo hablamos de la historia de los templarios en España. En el corazón de las parameras sorianas, acurrucado entre profundos barrancos, se encuentra Caracena, a 1096 metros de altitud, un pueblo de solo 15 habitantes, calificado desde hace muchos años como lugar maldito. A orillas del río Adanta, o Caracena, se encuentra esta población a 30 kilómetros al sur del burgo de Osma. Esta pequeña villa es de obligada visita para todos los amantes del temple, porque en ella, en sus edificios, en sus leyendas, en sus tradiciones, gravitan historias sobrecogedoras de los templarios, algunas de las cuales vamos a describir. Caracena es un pueblo oculto porque no se desvela a los ojos del viajero hasta no tenerlo a pocos metros de distancia. A modo de pesebre viviente, sus casas medievales siguen protegidas en el interior de un recinto de murallas, cristianas y musulmanas. Ya dentro del pueblo, lo primero que llama la atención es su picota, o rollo de justicia, del año 1738, cuyo pilar aún conserva fosilizadas algunas manchas de sangre de los reos que allí se ejecutaron durante los siglos modernos por orden de la Inquisición. Precisamente la cárcel queda enfrente mismo, con los instrumentos de tortura en los sótanos. A extramuros, dominando la profundidad del valle y frente a la fuente romana y el puente románico, se encuentra la iglesia de Santa María o del Camino, edificio de origen visigótico que sirvió de sala de encuentro cultural y centro de intercambio filosófico entre las tres religiones de la España medieval, gracias a los templarios. Vemos en su suelo algunas tumbas de credos compartidos. Regresamos al centro del pueblo. En una hornacina, hoy vacía, hubo una Virgen negra que desapareció misteriosamente. La empinada cuesta de San Pedro nos lleva a la casa de Villa y Tierra, en donde en los siglos medievales, a iniciativa de los templarios, se administraba esta comunidad formada por 23 pueblos y aldeas, siendo la principal fuente de riqueza de esta encomienda el negocio de la lana, y cuyos beneficios se repartían entre todos los habitantes. Enfrente mismo se alza la iglesia de San Pedro, cuyo ábside está formado por un amplio tambor de piedra decorado con canecillos. Uno de ellos representa la mejor imagen de un Baphomet templario. Su profunda mirada parece atravesar el rostro del viajero. Encima se eleva un robusto campanario de planta cuadrangular y al lado una torre circular en cuyo interior, con el mayor silencio y oscuridad, se llevaba a cabo la prueba de vela de armas por los futuros caballeros del temple. Como la mayoría de las iglesias románicas de Soria, esta no podía carecer de pórtico. La entrada lateral del mismo se abre en la base de ese torreón circular sin luz, y en el suelo se descubrieron dos tumbas intactas de caballeros templarios de cerca de 2 metros de altura cada uno, que portaban en sus manos monedas para pagar el viaje a Caronte a través del lago de fuego Estigia. Este pórtico de 7 arcos es una joya artística de los siglos XII y XIII. Uno de los pilares es una columna retorcida, pero es en los capiteles donde el artista medieval templario dio rienda suelta a una portentosa imaginación. Vemos representaciones de grifos, un monstruo apocalíptico de 7 cabezas, centauros, torneo de caballeros, colmena de abeja, la caza del jabalí y 12 figuras encapuchadas.
y le invitamos a desvelar algunos de los secretos que esconde esta iglesia, como la frase en latín que está grabada en el frontal del altar que dice perteneciente a la mala secta, en clara referencia a la orden del Temple por los poderes de la iglesia oficial en el siglo XV. Esta iglesia tenía su altar dedicado a San Juan Bautista, el principal referente de los templarios. Además, en diferentes lugares del interior de esta iglesia está grabado un pentagrama irregular, la figura geométrica de la constelación Cefeus, que ilumina las noches estrelladas de esta población durante el mes de octubre. Por favor, deja en los comentarios si te ha sorprendido la frase del altar. Después se hará un sorteo entre los que comenten para premiar al ganador con un estudio más amplio sobre la Caracena medieval que le haremos llegar por correo electrónico.